el AZ Alkmaar se metía al territorio del NEC Nijmegen para la fecha 7 de la Eredivisie. Mateo Chávez, que no juega desde agosto con el equipo, esperaba su turno desde la banca. El equipo local se puso al frente con una peinada que le dio tiempo y espacio a Bashar Önal para poner a bailar las redes. Estaba siendo un partido terrorífico para los Kaskopen, que se encontraron con la oportunidad de anotar tras un error terrible del guardameta. Inmediatamente después de la anotación de Ibrahim Sadiq, había movimientos en la banca y Mateo Chávez ingresaba. Su primera intervención fue dubitativa, quizá faltó de confianza por la inactividad, pues solo ha jugado con la selección y el equipo filial. El tiloncito había entrado en un panorama complicado, pues el AZ no se había podido sentir cómodo en todo el trámite. De hecho, lo quemarían un par de veces por su carril con combinaciones con el interior que buscaban ganarle la espalda. El NEC le imprimía intensidad a todos los duelos cuando el AZ trataba de circular. El mexicano se mantenía bien parado en la línea de 4 defensores y al menos en los duelos individuales no lo iban a superar. Otra cuestión era la profundidad que planeaba adquirir, pues no siempre se iba a sentir cómodo para desprenderse de atrás y recorrer la banda, recurriendo a pases largos. Por primera vez, el nacido en Nuevo León pisaba los 3/4 del campo, pero esta situación iba a ser pasajera y fugaz, pues la próxima vez que lo veríamos, se notaba que los rivales tenían en su mira la banda izquierda, recargando su ataque por ese costado y buscando pases diagonales que desconfiguraran la línea de defensores de la AZ. Los Kaskopen la pasaban mal cuando se lo proponía su rival, y al minuto 78, en un tiro de esquina, Mateo forcejeó con Dirk Proper. La pelota sale y es peinada, y en la esquina de la pantalla se puede alcanzar a apreciar cómo el mexicano lo deja de seguir, y sería precisamente en segundo palo donde Dirk cerraba la pinza y le daba la ventaja al local. El AZ no podía seguir especulando si quería mantener el invicto que tiene en la liga, que los tiene peleando en los puestos altos de la tabla. Mateo aportaba sus condiciones con pases largos y desmarques en ataque, consiguiendo sacar un primer servicio a segundo palo que no encontró rematador. Momentos después cobró un tiro de esquina cuyo resultado fue igual. Lo que acabó por romper la dinámica que tenía el AZ fue la expulsión de Classic por doble amarilla. Y es que el NEC aprovechaba para alargar el campo, presionando la salida del AZ con la nueva superioridad numérica. El tiloncito no pudo marcar la diferencia en la circulación y se ahogaba en la primera zona del campo. También le impidieron recentrar un balón tras un tiro de esquina en segundo poste, mientras el local se aferraba con las uñas a la victoria en su casa. Terminó por ser un partido con mucho contacto físico, pues a pesar de ser un equipo modesto al que se enfrentaban, con los años se han ido metiendo en la conversación en los Países Bajos, incomodando las jerarquías históricas en el país. El partido terminaba y el AZ se colocó en la posición 5, justo debajo de su rival de esta jornada. Jornada 5 de la Serie A, donde el Milán tenía un rival complicado, pues el campeón se hacía presente en el estadio de San Siro, y para este encuentro importante Santiago Jiménez iniciaría en la cancha. Los rossoneri tendrían un inicio fulgurante y esto rápidamente les traería una recompensa, pues al minuto 2, Pulisic se escapaba por la banda, librándose de su marcador y sin precipitarse alzaba la cabeza y observa que Alexis Saelemaekers llegaba para cerrar del otro lado. Esta vez, Jiménez se veía más integrado al equipo, participando de las acciones en conjunto para elaborar la iniciativa del Milán. Los locales aún conservaban la iniciativa, logrando tejer algunas jugadas, aunque la punta se comenzaba a achatar cuando se acercaban a la periferia del área, pues en dicha zona el equipo azul no permitía el paso y los locales terminaban desarmados. Al minuto 13, el Bebote trataba de salir girando entre dos jugadores, pero de paso se llevaba un golpe en el rostro que lo dejó tirado en la cancha. Las acciones seguían, pero para este punto el Napoli ya mostraba mejor manejo de juego y comenzaba a concentrar la esférica en su poder mayor tiempo.
Es así que Santi tendría que bajar casi hasta su propia área para apoyar en la recuperación y desde ahí tratar de acarrear la pelota, pero esta labor sería imposible, debido a que el mexicano estaba solo al frente en muchas de estas ocasiones. Llegando a la media hora de juego, otra vez la banda izquierda sería la vía donde el Milan se colaba al área, y con una triangulación dentro del corazón del rectángulo, Christian Pulisic realizaba el segundo gol. Más tarde el mexicano volvía a ser maltratado, pues al competir por la redonda le estrellaban el antebrazo en el rostro. Aunque esto no lo detenía y volvía a batirse a duelo en la siguiente proyección de su equipo. En el segundo tiempo, una jugada desató la polémica, ya que cuando iba a rematar Di Lorenzo, Estupiñán hacía una falta para impedirlo. La situación tuvo que ser revisada por el VAR, y se dictaminó el penal, y además el jugador del Milán se iba expulsado. El encargado de cobrar desde los 11 pasos sería Kevin De Bruyne, quien cumplía con el deber y empataba el juego. El encuentro se hizo más complicado para los locales, debido a que tenían que redoblar esfuerzos para compensar el hombre menos. Santi tuvo que hacer más labores de sacrificio, pues en ese momento el objetivo de los rossoneri era mantener la ventaja hasta el final. Es así que Santi tuvo que salir de cambio por hombres de mayor desgaste. Los locales se echaron para atrás, para aguantar el resultado y al final lo lograrían. De esta forma el Milán se lleva un triunfo importante que los coloca como los líderes de la competencia, aunque empatados en puntos con el Napoli, pero los rossoneri tienen mejor diferencia de goles. Desde Atenas, el AEK quería mantenerse invicto en liga enfrentando al Volos. Orbelín Pineda era titular y arrancó el partido aplicando un lindo sombrerito a la altura del medio campo para abrir el juego al costado. Pineda orbitaba delante de la línea de defensores en fase ofensiva, repartiendo el juego y ganando profundidad mientras el equipo se estiraba por los costados. Pero en esta ocasión estaría más involucrado en tareas ofensivas y de hecho cometería una falta temprano en el juego. Su rival no iba a ser especialmente propositivo y casi siempre el balón estaba en la posesión de la AEK, pero habría fases del juego en donde saldrían de su propio campo, resguardándose cuando el águila de dos cabezas los sometía con su circulación. El guerrerense era casi siempre el hombre que ponía la primera piedra en el ataque, quedándose atrás para mantenerse como una opción en caso de que se cerraran los espacios. Si bien su equipo estaba manteniendo el control del juego, uno de los problemas que han presentado es la efectividad de cara a portería, pues en este inicio de temporada siempre se han llevado los partidos por la mínima ventaja. De hecho, el AEK realizaría muy pocos disparos en este primer tiempo, lo que hablaba de transiciones al ataque trabadas, ya sea por errores propios o aciertos del rival. Orbelín sería siempre participativo, pero por la naturaleza de su rol no sería el lanzador como en encuentros pasados, desgastándose mucho más en la recuperación de la pelota que en buscar los espacios entre líneas y atacarlos. Si bien este trabajo sucio podría ser menos vistoso, iba a mantener a raya al Volos, que como todos los equipos chicos de Grecia, tenía la esperanza de armarse en contragolpe. El primer tiempo se terminaba y el AEK no estaba bien en el ataque. Quizá por esto el mexicano se aventuraría un par de veces a dejar de estar al margen y a marcar la diferencia. Un centro lejano a Luka Kovic desde la derecha sería su mejor aportación en esta breve rebeldía, que terminaba en cuanto su equipo lo necesitaba para organizar la pelota desde el medio campo, armando una telaraña de pases con él en el centro, soltando el balón para la opción más segura, normalmente en los laterales. Después de la charla técnica en los vestidores, el equipo salió al campo con energías renovadas. Orbelín usaba su ligereza en el tronco para superar líneas con cambios de ritmo, avanzando como un hilo conductor, guiando el ritmo y manejando los tiempos. En esta segunda parte tomaría muchos más riesgos, lanzando el esférico a los espacios que detectaba, aportándole mucha de la profundidad que le faltó al mediocampo en la primera parte. Al mismo tiempo fue involucrándose con más profundidad en combinaciones por la banda izquierda,
aportando un nuevo centro a la olla que el portero alcanzó a manotear. El juego por las bandas fue la llave que le permitió al Águila de dos cabezas romper el cero. Fue así que el juego cambiaba para el AEK, que con su bloque alto quería aprovechar el momento anímico para seguir ampliando la ventaja. Pineda, por su parte, estaba siempre listo en las segundas jugadas, para minimizar las pérdidas y posibles contragolpes en la retaguardia. Meterse en la boca del lobo lo iba a maltratar en ciertas jugadas, pero el cuadro ateniense recorría correctamente dependiendo de la fase en la que se encontraban, conteniendo los intentos fútiles del Bolos y desplegándose al ataque con los jugadores suficientes. Orbelín, que había tenido un desgaste más importante en esta segunda mitad, seguía siendo el hombre al que sus compañeros buscaban para superar las líneas del Bolos. Con el tiempo, el guerrerense dejó de ser esta garantía, pues le cometían falta o le quitaban el esférico, y eran estos momentos de relajación y baja en la tensión los que les daban vida al Bolos, que todavía podía sacar puntos de Lopap Arena. El Maguito buscaba recuperar confianza con el balón y en el cierre del partido estaría en cada punto del terreno de juego dinamitando descolgadas que sus compañeros no conseguían materializar. Y en otras, en una segunda línea, organizando el juego y saliendo a morder a sus rivales. Tras intentar un disparo que pegó en la humanidad de un defensor, el cuadro local se aseguró de mantener al Bolos fuera de su zona con bastante intensidad, a sabiendas de que el marcador ya no se iba a mover. Tras la actividad de la jornada, están empatados con el Olympiacos en la cima de la Superliga griega. Después de un debut espantoso en la Liga de Chipre, Ochoa salía en una nueva jornada. Esta vez el AEL recibía a la Kritas, así que Ochoa hacía su presentación en casa. Desde el inicio del encuentro se hacía notar la fragilidad de la saga del AEL, donde el defensa fallaba en la salida y estuvo cerca de comprometer al equipo desde el primer minuto. A pesar que esto podría augurar lo peor para Ochoa, la verdad es que tendría poca acción en esta parte, y sería hasta el minuto 19 donde el mexicano tendría que intervenir con una jugada importante al detener un disparo que iba directo a él. En la siguiente jugada, Ochoa se quedaba congelado cuando le desviaban la pelota, aunque la misma se iba por el costado de la portería. El nacido en Guadalajara no desperdiciaba la oportunidad para dar indicaciones y tratar de ordenar a su línea defensiva, fungiendo como el líder en la zona baja. Al minuto 23, un tiro se complicaba un poco, ya que un defensor desvió la trayectoria, aunque esta situación no sería grave y el mexicano se quedaba con la esférica. Los minutos posteriores, Ochoa participaría en el trámite del juego, ya que lo buscaban para salir con despejes largos y así saltarse líneas. Sin más complicaciones en esta parte se acabaría el primer tiempo. Hasta la parte complementaria, el mexicano volvería a aparecer, y precisamente al minuto 50, donde volaba para detener el disparo con la mano derecha, evitando que cayera la anotación, en una atajada destacada por parte del Azteca. Sin embargo, Paco Memo sería presa de la vulnerabilidad defensiva, cuando al minuto 65 dejaron que el delantero Andrea se acomodara plácidamente en el área para que, con todo el tiempo del mundo, definiera a su lado izquierdo. Después de la anotación volvería otro pasaje de poca intervención, donde el guardameta azteca ayudaba con el traslado de la pelota, siendo el apoyo para su equipo cuando no encontraban salida. Sin embargo, al minuto 75, la defensa hacía agua nuevamente, al permitir que Andreas atravesara el área sin resistencia alguna, para posteriormente vencer a Ochoa, que poco pudo hacer en esa jugada. En la recta final del encuentro, el mexicano cumplía con su papel en la saga, ya que el Acritas dejaba de presionar y aguardaba para que transcurriera el tiempo. De esta manera, el cronómetro marcaba los 90 minutos reglamentarios y se daba por finalizado el encuentro. Así, Ochoa recibía su segunda derrota con su nuevo equipo, y el AEL se instala en el 10º lugar con 4 unidades.
Los Leones de Copenhague tenían que sacar una victoria de su visita al Silkeborg para la 10ª jornada de la Liga Danesa. Esto luego de perder puntos valiosos en sus últimos 2 partidos. El mexicano Rodrigo Huescas se replegaba en su zona durante la coacción inicial del local, ayudando a empujar al equipo de la manera en la que le fuera posible. Metros más adelante, y con muy poca participación durante los primeros 10 minutos, trató de contrarrematar un rechace del área. En cuanto los de la capital se hicieron de la posesión del balón, el mexicano comenzó a tener más injerencia en el partido, combinando con su interior para botarse. Aunque se perdía la posesión en esa jugada, sus compañeros recuperaban rápido, impulsando el recorrido del mexicano, que recibió con espacio para tirar. Pero la pelota no alcanzó a cerrar en segundo poste. Este periodo de ataque se fue diluyendo. Mientras tanto, el Silkeborg seguía proponiendo trabar el juego, jugar al duelo individual y taparle los espacios al campeón. Los Leones, acostumbrados y esperando este escenario, sabían que tenían la claridad y las individualidades para abrirse paso con el tiempo, y así fue, permitiendo a Robert atacar una pelota al espacio y superar al portero con sutil definición. Rodrigo anticipaba a la altura del mediocampo, atento a los cambios de orientación del Silkeborg, leyendo correctamente el posicionamiento de sus compañeros, pues aunque la línea de 3 en el fondo tenía que cubrir muchos metros en caso de una pérdida, este estilo atrevido fue la base de su éxito la temporada pasada. El mexicano mostraba una sobriedad y seriedad importantes que le ayudaban a su equipo a poder mantener un bloque medio de jugadores, que impedía a su presa salir de su propio campo y correr detrás de la pelota. A 4 del final de la primera parte, Huescas le ganó la espalda a su pareja de baile, pero él mismo lo alcanzó en el sprint, incomodándolo lo suficiente para que no pusiera el balón en la olla. Sería el turno del Silkeborg, que levantaba a su afición con un par de acercamientos donde rompieron las líneas del Copenhague y donde una individualidad les sacó un buen susto. No estaba siendo un partido muy brillante en cuanto a la ofensiva para el nacido en Naucalpan, y al momento de defender se ayudaba de sus compañeros, que hacían la cobertura cuando lo superaban. En la reanudación, el mexicano fue bastante discreto, repitiendo el patrón del inicio del partido con el adelantamiento de líneas del Silkeborg. Fases del juego como estas son incómodas para cualquier equipo que procura el juego a ras de césped. Pero en cuanto llegaban los trazos diagonales y los recorridos de los laterales, el equipo recuperaba mucha de su profundidad. Aunque en sus primeros 2 recorridos hacia la zona final no iba a poder sacar un servicio al área, en cuanto el lateral rival le regaló el mínimo resquicio cuando el Elyounoussi jalaba su marca de primera, el mexicano puso el balón bombeado que Robert finalizó con esta pintura de definición. Los números no mienten y Huescas ha aportado 3 asistencias en lo que va del mes. El partido se empantanó por el gol del visitante, pues los locales estaban obligados a morir de algo frente a su gente. Por la misma situación del juego, Rodrigo perdió profundidad, buscando los pelotazos largos para no desarmar la línea de 4 defensores. La pegada del Copenhague se mostraba peligrosa por el talento de su plantilla, pero realmente al partido no le pasaba nada. Dominaban con posesiones largas. Los fantasmas de puntos perdidos en los últimos minutos reaparecían cuando el Silkeborg anotó de penal tras una mano en el área. Fueron momentos tensos para cerrar el juego, pero el equipo se mantuvo muy sólido y efectivo atrás, consiguiendo llevar el juego a una posición más conveniente, desde donde le iba a ser muy difícil al local sorprenderlos. Esto no quiere decir que no tuvieran sustos, como esta jugada donde el esférico techó a Huescas, que no llegó a impedir un centro con veneno. Los 3 puntos se los queda el campeón.